Bienvenidos al top 5 de las civilizaciones antiguas olvidadas que no sabías que habían existido. 5 curiosas civilizaciones con unos importantes hechos históricos detrás de cada una de ellas. Ha habido muchas civilizaciones más allá de los egipcios y los sumerios, por ejemplo. La civilización elamita estaba situada en el interior de lo que hoy conocemos como Irán. Los elamitas se fundaron en algún momento del tercer milenio antes de Cristo y por tanto es la civilización más antigua de Irán. Su ubicación se hallaba a lo largo de Sumer y Akkad. La tierra de Elam fue muy parecida a la de sus vecinos, aunque su lengua era única y exclusiva. Los elamitas fueron un reino independiente desde más o menos un milenio, o quizás un poco más. Lo poco que se sabe de ellos no se ocupaban de documentar su mitología como en otras civilizaciones, ni ningún aporte sobre ellos mismos. Su forma de escribir se dice que era para honrar a algún supuesto rey. No obstante, se cree que esta civilización, los elamitas, tenían alguna cosa en común con los egipcios y los sumerios. Muchos de nosotros alguna vez hemos hablado de los mayas, los aztecas o los incas, por ejemplo, de sobra conocidos por todo. Pero había una civilización un tanto misteriosa, la zapoteca. Aparte de su escritura y sobre todo su agricultura, esta civilización construyó una de las primeras ciudades en América del Norte, llamada Monte Albán. Datada del siglo V a.C., esta ciudad fue la cuna de 25.000 personas y la cual duró unos 1.200 años. La forma política de esta civilización era más o menos como la que hoy en día conocemos. Sacerdotes, guerreros e incluso artistas gobernaba a todo el pueblo y a las clases más bajas. Esta civilización desapareció debido a la caída de su sistema económico, se cree, dando pie a sus ciudadanos a tener que irse a otros lugares a buscarse la vida. Muchos de ellos, como digo, eran guerreros, diplomáticos, sacerdotes, con un rango un poco especial. Importante civilización comercial, los Dilmun ocupaban un área muy grande que es lo que hoy conocemos como Kuwait, Arabia Saudí y Bahrein. Sus gentes eran pertenecientes a una gran civilización comercial como eran los Dilmun. Ellos tenían un control sobre rutas comerciales del Golfo Pérsico y algo increíble en esa época, ellos llegaron a tener una red de comunicación que, según investigadores, llegaba desde la cuna de esta civilización hasta nada más y nada menos que Turquía. Los Dilmun son muy antiguos, los cuales datan de más o menos del tercer milenio antes de Cristo. Los Pun eran conocidos por ser socios comerciales de los egipcios. Ellos eran conocidos por producir incienso, ébano y sobre todo en el área del oro. Abarcaban un área desde Sudáfrica hasta las costas de Oriente Medio. Los egipcios escribieron mucho y dibujaron mucho, pero muy poco sobre esta curiosa civilización, sobre los Pun. Lo que se sabe de los Pun llega del reinado de Hatshepsut, el conocido faraón femenino, el cual gobernó Egipto durante el siglo XV a.C. Algunos dibujos, muy pocos, hacen referencia a los Pun, con símbolos de entregas de ofrenda de los Pun a los egipcios. Incluso hay algún artefacto egipcio, los cuales tienen escritos con el nombre de esta civilización llamada los Pun. Los Vinca, civilización más grande de Europa, ellos existieron casi unos 1500 años. A partir del año 55 a.C., se situaron en lo que conocemos hoy como Serbia y Rumanía. Cerca del río Danubio se hicieron los primeros descubrimientos en el siglo XX. Los Vinca se dedicaban a la metalurgia
los cuales se cree que fueron los primeros en usar el cobre y, sobre todo, algo muy curioso, los primeros en excavar una mina en Europa. De los Vinca se han encontrado varias tablas con una datación de 4000 años antes de Cristo, los cuales mostrarían sus escrituras. A su vez, hallaron lo que parecen una especie de juguetes de los niños Vinca, y en los esqueletos hallados, estas personas eran enterrados con objetos y, algo mucho más curioso, enterraban a todos en el mismo lugar. Hasta luego, amigos.